Había comentado con ustedes que abriríamos un paréntesis eh, después de nuestro retiro de iglesias, abriríamos un paréntesis en la serie expositiva de Libro de los Hechos. Bien, hoy iniciamos ese paréntesis y viendo necesidades en nuestra iglesia local, que, en qué áreas es necesario instruirnos. Vamos a estar entonces hablando algunas semanas acerca del buen entendimiento de la gracia de Dios. Y la serie se va a titular este, La gracia de Dios en la vida del creyente. Es necesario que entendamos de qué estamos hablando, es necesario que entendamos. Y por ejemplo, nuestra enseñanza del día de hoy, que es una enseñanza introductoria a esta serie, le puse el buen entendimiento de la gracia de Dios. Y esto con obvios objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo que tengo para esta serie, para que podamos tener un buen entendimiento acerca de ella, de la gracia divina. He notado, he visto que todavía hay conocimiento superficial o inclusive un conocimiento equivocado de lo que es la gracia de Dios, qué implica, qué involucra y qué cosa produce en la vida del creyente. Este, entonces, por eso me es importante que hablemos acerca de eso. Y el segundo objetivo es que nos introduzcamos de manera general al tema de la gracia en la vida del creyente, es decir, que las generalidades que vamos a estar viendo hoy a través de la escritura nos van a ayudar y nos dará la pauta para todo lo que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas acerca de lo que produce la gracia de Dios en la vida del creyente. Varias veces hemos hablado acerca de la gracia en la salvación de las personas. Sin embargo, la gracia no queda ahí solamente. La gracia tiene que ver desde la salvación hasta la vida del creyente y nos acompaña durante toda la vida del creyente. Entonces, es importante que nosotros entendamos acerca de esto. Hablar de la gracia de Dios es necesario, es importante, y más cuando tenemos ciertas ideas que nos están de alguna manera estorbando. Puede ser que muchos de nosotros vengamos de ciertos contextos donde aprendimos algunas doctrinas que con un escuchar de manera superficial acerca de la gracia nos pueda llevar a tener una mala comprensión de esta y podamos interpretar de manera equivocada la gracia divina. Por eso necesario, importantísimo, que nosotros vayamos a la escritura para estudiar este tema, pero también que nosotros tengamos un corazón dispuesto a que Dios nos hable, a que Dios nos enseñe y a que Dios nos renueve. Recuerdo yo que Romanos 12, por ejemplo, nos insta, nos exhorta a que renovemos nuestro entendimiento, a que renovemos. Si es que queremos ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Aún en estos, nosotros como creyentes y como cristianos, para entender cosas que no hemos entendido, necesitamos hacer de lado prejuicios y estar dispuestos a que la palabra de Dios nos enseñe. Y lo digo así, dispuestos a que la palabra de Dios nos enseñe, que sea la palabra quien hable, que sea la palabra, pero estar dispuestos también nosotros a que si la palabra nos está diciendo una cosa que es diferente o contraria a lo que yo estoy creyendo, a lo que yo estoy pensando, pues estemos dispuestos a creerle a Dios, estemos dispuestos a obedecerle a Dios también en ese sentido. Bien, vamos a
orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en un tema tan importante y tan necesario. Amado Señor, te damos gracias por, por, porque nos permites estar aquí, porque nos reúnes, porque nos congregas. Tu Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, y por tu buena voluntad nos has congregado, porque nos quieres enseñar, Señor, porque nos quieres instruir, porque nos amas y quieres irnos perfeccionando en el camino tuyo, Señor. Padre, ayúdanos, bendícenos. Tu Espíritu Santo nos instruya tomando la palabra, tu palabra, Señor, y poniéndola en nuestro corazón, animándonos a creerla y a vivirla, Señor. Padre, por Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Esta introducción, la doctrina de la gracia de Dios, la gracia divina, es una de las doctrinas bíblicas más gloriosas de toda la Biblia. Y esto lo quiero afirmar categóricamente. La doctrina de la gracia de Dios, la gracia divina, es una de las doctrinas bíblicas. Primero que nada, subrayo esto, es una doctrina bíblica, y como lo vamos a estar viendo en estas semanas, vamos a explorar la escritura respecto a este tema. Pero no solamente es una de las doctrinas bíblicas, sino además es una de las más gloriosas de toda la Biblia. De las más gloriosas de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña ese regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Gracia también significa bendición y favor. En la vida de las personas, desde que son inconversas hasta que caminamos con ellas, esta gracia nos acompaña en diferentes grados. Es decir, que podemos entender la gracia de Dios como un favor, como una bendición, pero en nuestro caminar cristiano hay de bendiciones a bendiciones. Es decir, el hecho de que el Señor nos dé de comer todos los días es por su gracia y es una bendición, pero el hecho de que nos haya dado una salvación es una enorme bendición. O sea, hay diferentes manifestaciones de esta gracia. Entonces, sin embargo, bueno, aquí en esta introducción estoy dando algunas definiciones. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 16, nos dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Constantemente nosotros, sus hijos, y aún aquellos que no son sus hijos, constantemente de su gracia hemos recibido bendiciones. Aquí, si usted lo busca después en otra traducción, va a encontrar que también esta palabra gracia se traduce en algunas versiones como bendición. Bendiciones. Entonces, lo que está diciendo es que el Señor nos ha dado una bendición tras otra. Eso es su gracia. De tal forma que en esto lo que yo le quiero decir es que en todas las áreas de nuestra vida, encontraremos presente la gracia de Dios. Bendiciones que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Bendiciones que no merecemos. Esta descripción de este autor cristiano, que es uno de los autores que me gustan, como escribe y qué es lo que dice, que es A.W. Tozer, definió la gracia como la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los indignos. La buena voluntad de Dios que lo inclina por su pura voluntad, por su buena voluntad, se inclina a Él a otorgar beneficios a quienes no lo merecen, es decir, a usted y a mí, a los indignos. Y es algo que está disponible para todos los hijos e hijas de Dios. Entonces, básicamente de esto estaremos hablando, estaremos viendo
a grandes rasgos qué es la gracia de Dios, pero también estaremos viendo algunas cosas que en nuestro contexto y en nuestra actualidad están chocando con esta doctrina por un mal entendimiento, por una mala comprensión de, de esta doctrina. A pesar de ser una de las doctrinas más gloriosas de la Biblia, a pesar de ser una de las doctrinas más gloriosas, y, y entiendo que como seres humanos que aman la justicia propia, que aman el reconocimiento, que aman la vanagloria de la vida, les cuesta entender que si algo somos es por la gracia de Dios. Nos cuesta entender la gracia de Dios. Como seres humanos, nos cuesta entender la gracia de Dios, porque de manera natural, nuestra naturaleza nos inclina a querer recibir el reconocimiento de lo que hacemos. De manera natural, estamos inclinados a querer hacer algo para que la gente nos diga, mira qué bien lo hizo, mira qué bien lo hace. Y esto no es ajeno a la vida cristiana. La justicia propia es algo que choca directamente con la gracia de Dios. Y es algo de lo que debemos despojarnos para poder entender esta gloriosa doctrina, la justicia propia. Entonces, el día de hoy hay mucho desconocimiento sobre esta doctrina en el pueblo de Dios. Y este desconocimiento e ignorancia ha hecho que hay quienes piensen inclusive que esta doctrina no es buena. Imagínense usted nada más. Estoy diciendo que es una de las doctrinas más gloriosas de la Escritura. Y sin embargo, dentro del pueblo de Dios hay quienes llegan a creer que esta doctrina no puede ser buena. Y ahorita, en el transcurso y desarrollo de la enseñanza, le voy a explicar por qué hay quienes piensan que esta doctrina no es buena. Bien, ¿qué es la gracia de Dios? En términos generales, es traducida la palabra gracia en el Nuevo Testamento y proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad, ¿no? Ya vimos esto. La gracia es que Dios nos escoge, y desde ahí comienza la gracia, no fue algo que nos ganamos. Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Los aspectos más importantes para que nosotros podamos entender la gracia de Dios es que podamos entender la gravedad de nuestro pecado. Si nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado, nosotros no entenderemos la magnitud y la gloria de la gracia de Dios. No lo vamos a entender. Porque en la medida en que nosotros vemos qué tan grave es nuestro pecado, podremos entender qué tan grande es la bendición de Dios que nos perdona algo que era imperdonable. Y es en esa medida. Por eso es que muchas personas no pueden entender la gracia de Dios porque no entienden la gravedad de su pecado. Y si nosotros no entendemos la gracia de Dios, nosotros vamos a seguir jactándonos de cosas que nosotros hagamos, porque no entenderemos que todo es por gracia. Aun si podemos vivir la vida cristiana, es por gracia de Dios. Porque nada hay bueno en nosotros. Esto es importante, entonces. Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, que es lo que merecemos, a pesar de que nuestro pecado bien se ganó el que Dios nos aborrezca. Y sin embargo, Dios decide, por su pura voluntad, amarnos, bendecirnos. Esta bondad, esta gracia, es a los indignos. Y estos indignos, hermanos, somos tú y yo. Nosotros somos indignos.
pero por su pura buena voluntad decidió ser bondadoso con nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia en nosotros. Déjeme, me ubico en mi diapositiva, perdón. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bien, porque la gracia comenzó en el jardín del Edén al cubrir el pecado de Adán y Eva. Dios podría haber matado a los primeros seres humanos. Dios podría haber ejecutado su justicia. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y el día que ellos desobedezcan, ciertamente morirán. Era la indicación, ¿no? Dios pudo haberlos matado. Sin embargo, a pesar de que Él podía destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos tuvieran y pudieran estar bien con Dios. Él empezó a indicarles qué tenían que hacer para estar bien con Dios a pesar de su pecado. Bueno, este patrón, este camino que el Señor marcó para Adán y Eva, es un patrón de gracia que continuó a lo largo del Antiguo Testamento. Después, con el pueblo, el Señor instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Sin embargo, es importante entender que no era la sangre de los sacrificios lo que limpiaba el pecado de los hombres. La sangre de un animal, la sangre de un macho cabrío, la sangre de un palomo, la sangre de un ternero, no puede limpiar el pecado de los hombres. ¿Qué era más bien lo que limpiaba? Era la gracia de Dios, quien perdonó a aquellos que confiaron en Él. Pero bueno, Dios estableció un mecanismo que era los sacrificios a través del sacerdote, etcétera, etcétera. Usted ha leído a través de esto. Bueno, es Dios marcando un camino para que el pecador pudiera estar bien con Él. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí le pongo algunos textos de ejemplo de donde encontramos estas frases. Y lo que nos enseña esta frase es que Dios es el promotor de la gracia y toda esa gracia fluye solamente de Él. Toda esa gracia fluye solamente de Él. Dios es el promotor de la gracia y la gracia fluye solamente de Él. A esto se refiere lo que el apóstol Pablo constantemente decía y lo que constantemente enseñaba. Entonces, de aquí nosotros entendemos que Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque estas cosas no son lo mismo. Misericordia y gracia no es lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Aquí está la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia retiene un castigo que merecemos, es decir, que por la misericordia de Dios no recibiste el pago por tus pecados. ¿Cuál era el pago que tú merecías por tus pecados? La muerte, el infierno, el lago de fuego, la condenación. Por misericordia de Dios, amado hermano, amada hermana, no lo recibiste. Es decir, no te pagó conforme a tus obras. Sin embargo, Dios no se queda ahí. La gracia otorga una bendición que no merecemos. O sea, la misericordia de Dios no te da lo que mereces, pero la gracia de Dios te da lo que no mereces. ¿Sí me estoy explicando? Esto es importante que entendamos esta diferencia. En la misericordia de Dios, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar.
Pero Dios, que es amor, que es perfecto, que es santo, fue mucho más lejos que la misericordia y extendió la gracia a sus enemigos. ¿Y cómo vemos esta extensión de la gracia? Es decir, un ejemplo claro lo tenemos entre nosotros. Hay quienes decimos, te perdono, pero no esperes que la relación vuelva a ser la misma. Eso es lo que nosotros como humanos hacemos. Sí te perdono, pero no te voy a volver a hablar como antes te hablaba. No te voy a volver a tratar como antes te trataba. Si Dios fuera así, amados, si Dios fuera así, por su misericordia Él nos perdona nuestros pecados, pero jamás se relacionaría con nosotros. Sin embargo, como Él no es como nosotros y de Él fluye toda la gracia, entonces ahora Él nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, tesoros eternos, y no estoy hablando de dinero, tesoros eternos, todas las abundancias y todas las cosas que Él nos habla que tendremos en la vida eterna cuando estemos con Él. No solamente nos perdona, además va y nos bendice, nos da su Espíritu Santo, Él mismo morando con nosotros. Se viene a vivir con nosotros, hermanos, habiendo sido sus enemigos. Habiendo sido sus enemigos. Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, Él nos hace sus hijos. Bien, entonces, la gracia de Dios es la que da el mayor tesoro a lo que menos lo merecen. Y nosotros somos cada uno de esos. Ahora bien, a pesar de haber tanta evidencia sobre este tema en la Escritura, existe mucho desconocimiento sobre ello. Y en esta siguiente sección, a continuación, a partir de la siguiente diapositiva, voy a mencionar dos corrientes, dos extremos opuestos que por ignorancia, por desconocimiento de esta doctrina bíblica, se ha llegado a malinterpretar. Entonces, encontramos dos corrientes equivocadas, donde hay quienes piensan alegremente que esta doctrina les otorga una licencia, un permiso para pecar y desobedecer los mandamientos de Dios sin consecuencias. Los hay y los abundan. Y por eso era necesario hablar de todas estas como una introducción a todos los temas que vamos a hablar de la gracia. Porque hay quienes piensan, y lo piensan alegremente y contentos, que esta doctrina de la gracia, de la bondad de Dios, les otorga un permiso, una licencia para vivir pecando alegremente, desobedecer los mandamientos de Dios a diestra y siniestra, y no va a haber consecuencias, porque están en la gracia. Están en la gracia. Eso es lo que piensan. Estos son los carnales y mundanos que piensan que por gracia irán al cielo a pesar de su mala manera de vivir. Y bueno, en algunas cuestiones voy a ser claro y directo. Por eso digo que los carnales y mundanos, los que piensan alegremente que pueden pecar y van a recibir el cielo, piensan que por la gracia de Dios o por vivir en la gracia de Dios irán al cielo a pesar de su mala manera de vivir, a pesar de su desobediencia, a pesar de su vida carnal, a pesar de todo esto. Evidentemente, a la luz de las Escrituras, ellos están mal. Tienen un desconocimiento de la doctrina bíblica acerca de la gracia. Tienen una ignorancia, desconocen lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la gracia, desconocen, equivocan el concepto de bondad de Dios, favor inmerecido,
y lo aplican a su carnalidad y dicen, ok, entonces ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquí, puedo hacer allá, y no me va a pasar nada, yo sigo siendo hijo de Dios y me voy a ganar todas sus bondades y todas sus bendiciones y un día voy a estar con Él en el cielo, porque tienen un concepto equivocado de la gracia de Dios. Fíjese lo que dice Judas, capítulo 1, verso 4 y verso 5. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esta es una palabra clave, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense cómo son estos hombres, hombres impíos, no son cristianos. Y Judas le está escribiendo a la iglesia, a los hermanos. Y si usted revisa esta pequeña carta de Judas, usted entenderá que el propósito de la carta de Judas es alertar a los hermanos y exhortarlos a defender la fe que ha sido dada a los santos por el peligro que existía, porque precisamente hombres se habían entrado encubiertamente, no abiertamente, sino encubiertamente, hombres impíos que convierten voluntariamente, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas estaban pasando en aquel tiempo en la iglesia. Dos cosas. Una era, hombres impíos estaban entrando encubiertamente a las iglesias y pasaban como hermanos y pasaban como hermanas. Tú los veías en la congregación, te decían Dios te bendiga hermano, sacaban su Biblia, en alabanza quizás alababan, levantaban sus manos, estaban como si fueran de parte de la iglesia porque entraron encubiertamente. Su impiedad no era abierta, estaba encubierta. Y dos cosas, dos herejías estaban enseñando. Número uno, estaban enseñando que por estar en la gracia nosotros podíamos vivir en libertinaje. Y entonces convertían la gracia de Dios, esa bondad de Dios, esa libertad que el Señor nos da, las convertía en una libertad para pecar, lo que yo le decía. Y la otra era que estaban enseñando que Jesucristo no era Dios. Se lo quiero poner en otra versión que nos da un poquito de más claridad. El mismo texto en la NTV dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen, entonces está este texto que nos ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Entonces, básicamente lo que esta gente dice es que podemos vivir pecando y tener el cielo ganado porque estamos en la gracia. En eso se resume todo lo que le acabo de decir. Hay un movimiento herético que enseña que una vez salvo, siempre salvo. Y lo quiero llamar así, movimiento herético, porque es una desviación que surgió del calvinismo histórico. A este movimiento se le llama SSS, ¿no? Salvo, siempre salvo, SSS. Bueno, ellos no son calvinistas. Ellos son un movimiento derivado del calvinismo histórico que tomaron algunas doctrinas de ellos y las han tergiversado todas y las han torcido para enseñar esto precisamente, que una persona puede vivir pecando, deleitándose en el pecado, y hago esta diferencia porque la Biblia nos enseña que como creyentes estamos todavía sujetos a poder fallar, a poder caer. Pero no, aquí estoy hablando de gente que le gusta vivir en el pecado, que le gusta el pecado, que le gusta lo que la Biblia llama por pecado. La Biblia llama por pecado y también voy a estar haciendo esta diferencia. Y así se le llama a este movimiento herético, una vez salvo, siempre salvo. Son congregaciones que han hecho de la doctrina histórica calvinista una aberración. ¿Por qué digo esto? Porque la verdadera doctrina calvinista, y esto lo digo con evidencia porque he leído acerca de ella, enseña que puedes vivir deleitándote en el pecado
y aún así tener ganado el cielo. Entonces, por eso quiero hacer esta diferencia. Y lo hago así porque luego, cuando hablamos de la gracia, ya somos calvinistas. No estoy hablando de eso. Por eso hago esta diferencia. El movimiento herético de salvo, siempre salvo, es una desviación, es una aberración de la doctrina histórica calvinista, la cual nunca enseña que puedes vivir deleitándote en el pecado y aún así tener ganado el cielo. La doctrina calvinista, el calvinismo histórico, enseña pureza, enseña santidad, enseña santificación y enseña consagración a Dios, igual que todas las doctrinas reformadas. Entonces, por eso es importante tener esto, ¿no? Hay quienes por no estudiar, por no leer, confunden el salvo siempre salvo con el calvinismo. El calvinismo histórico verdadero nunca te va a enseñar que puedes vivir deleitándote en el pecado y tener ganado el cielo. Es importante esta aclaración. Bien, este es un extremo. Y evidentemente esto no es la gracia de Dios. Evidentemente esto es una desviación de la gracia de Dios. Es una mala comprensión, ya sea voluntaria o involuntaria, de la verdadera doctrina de la gracia de Dios. Pero no solamente está esa, ahora está el otro extremo que también distorsiona la gracia de Dios. En el otro extremo se encuentran los que se rasgan las vestiduras porque piensan que esta doctrina hace pecar al pueblo de Dios, diluyendo la santidad, y nótese que lo pongo entre comillas porque ahorita lo voy a aclarar, diluyendo la santidad dentro de la iglesia. Ahorita le muestro cómo perciben este otro extremo, los que se rasgan las vestiduras, cómo perciben la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, entonces igual su mente se va, ok, entonces ahora ya se va a valer que pequemos, que desobedezcamos a Dios y seguimos siendo cristianos. Y no es así. Estos son los legalistas que creen que Dios es medio ligero y entonces le ayudan poniendo más mandamientos de los que él puso. Como que a Dios se le olvidó que esto también es bueno. Entonces lo vamos a poner nosotros. Lo vamos a enseñar nosotros. Esto es básicamente lo que se enseña en esto. Los que creen que Dios es medio ligero y entonces le ayudan poniendo más mandamientos de los que él puso. Yo les recuerdo, porque muchas veces estamos muy pendientes de ese texto que dice que a la Biblia no le podemos quitar. Pero ese versículo también condena a los que le añaden. O sea, no solamente es malo quitarle, también es malo ponerle. Entonces, a la escritura no hay que ponerle ni hay que quitarle. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 9. Si me ayudan en sus Biblias, porque sí no lo puse, está algo largo. Dice así, Marcos 7, verso 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, note eso, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose no a la palabra de Dios, sino a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan,
no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: qué fuerte, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Subraye: mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, como los pantalones, los tintes, etcétera, etcétera. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Verso 9. Mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hermanos, el texto es claro. El Señor Jesús está hablando y está diciendo qué era lo que hacían estos hombres llamados fariseos. Estos hombres llamados fariseos, se les ocurrió que había cosas que también eran santas y eran puras y que los hombres debían de guardar. A eso le llamaban la tradición de los ancianos, y el Señor Jesús le llamó tradición de hombres. Y ellos pusieron a la misma altura los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, al punto que se escandalizaban de la misma manera que si hubieran cometido una falta contra un mandamiento de Dios, cuando no eran mandamientos de Dios, eran mandamientos de hombres que ellos pusieron a la misma altura de la voluntad de Dios y lo convirtieron en pecado. Si no lavaban los jarros, si no los lavaban antes de beber, si no se lavaban las manos antes de comer, lo pusieron a la misma altura y dijeron: como somos santos y como Dios es santo, tienes que lavarte las manos antes de comer, si no es pecado. Y empezaron a enseñar esto en las congregaciones y empezaron a demandar esto de las personas que se acercaban a buscar a Dios. La reprensión del Señor Jesús fue fuerte, fue grande. Les dijo: hipócritas. La reprensión del Señor Jesús fue fuerte y fue grande. Y en este aspecto, hermanos, mi pensamiento es que de los dos extremos, nosotros como congregación y nuestra historia, los que tienen más de 10 años con nosotros, entenderán que nosotros estábamos más decantados a esta parte y estábamos más dados a cometer este error. Y así lo comento: error. Muchos años fuimos adoctrinados en este tipo de enseñanzas. No toda la enseñanza que recibimos fue mala, hubo enseñanza buena, pero parte de esa enseñanza estuvo mezclada con esto, de tal manera que, como lo he reconocido delante de ustedes, como lo he reconocido delante de Dios durante muchos años, enseñé los mandamientos de hombres a ustedes y mandamientos de hombres que aprendí también yo de ellos. Yo a ustedes los enseñé equivocadamente. Perdón a Dios le he pedido, lamento mucho haber hecho eso, me he retractado de todas esas cosas que enseñé como mandamientos de hombres, y ahora mi responsabilidad, es instruirlos en lo que la palabra de Dios sí enseña.
en lo que la palabra de Dios sí dice, en lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, porque debemos entender que lo que está escrito en la palabra de Dios no está escrito para sometida a la interpretación de lo que cada uno de nosotros querramos darle, hermanos. Y eso es algo que yo no entendí. La palabra de Dios dice algo. Dios enseña algo en su palabra. Dios enseña algo en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos entender y buscar, lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, nosotros estamos más susceptibles a este tipo de error, a los mandamientos de hombres. Y la gracia de Dios, como lo vamos a ver ahorita, nos quiere ayudar y nos quiere enseñar en todo esto. Entonces, básicamente lo que leímos aquí en esta diapositiva es que el legalismo cree que la gracia de Dios es un permiso para vivir libertinamente, ligeramente, y que eso no es bueno para el Hijo de Dios, que debe vivir obedeciendo la ley de Dios, ¿no? Eso es básicamente lo que dice esto. Cuando este tipo de personas leen la ley de Dios, entienden en su mente, ya por el adoctrinamiento que tienen, como lo teníamos nosotros, que se refiere a cosas de la ley, las cuales muchas de ellas quedaron abolidas en el Nuevo Testamento. Por ponerle algún ejemplo, una observación del día de reposo tipo judía, a nosotros se nos enseñó, y eso creo que yo no lo enseñé así, porque cuando se nos enseñó así yo tenía muy poco en el cristianismo, acababa de entrar, pero se nos enseñó que nosotros los cristianos debíamos de guardar el día de reposo como los judíos. No debíamos prender lumbre, no debíamos comprar, no debíamos hacer nada. Entonces, así se nos enseñó el día de reposo. O no comer ciertas comidas porque las relacionan con ciertos mandamientos del Antiguo Testamento. Sin embargo, creo que lo más común es imponer mandamientos de hombres, como ya lo vimos, y esta es la parte que más me llama la atención a mí acerca de cuando las personas leen en la Biblia acerca de la ley de Dios, lo relacionan con cosas en las que Dios no tiene tema. Esto llama mucho la atención. Hay creyentes que muchas cosas las tienen como si fueran mandamientos de Dios, y de verdad Dios no tiene tema al respecto, pero lo ven como algo muy santo. Y ahorita quiero ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, usan versículos de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, sacados del contexto, o si en un estudio con una correcta exégesis, que es exégesis, interpretación en su contexto para saber lo que Dios está diciendo ahí. Esto es exégesis. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que está diciendo Dios ahí, no lo que cada uno de nosotros le queremos entender. Lo que nos interesa es qué es lo que Dios está diciendo ahí. Entonces, lo sacan de contexto para hacerlo mandamiento en la iglesia. De los ejemplos más comunes encontramos estos. Las mujeres no deben usar pantalón. Y el texto que utilizan es Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Cuando el texto dice abominación a Jehová, entonces está hablando de algo muy serio, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros debemos preguntarnos, siempre debemos preguntarnos, ¿por qué Dios mandó esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar sin prejuicios, nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, lo primero que encontramos es que aquí no está hablando de pantalones, para empezar, porque en ese tiempo los hombres no utilizaban pantalones. Entonces, de entrada, el texto no está hablando de pantalones. Y en segundo lugar,
lo que está enseñando aquí, si usted revisa todo el contexto de lo que Dios está enseñando en todos estos capítulos, el Señor está instruyendo a su pueblo, está dando. Aquí básicamente lo que está diciendo es que ninguna mujer debe vestirse como hombre con la intención de seducir a mujeres. Se está hablando acerca de, otra vez, homosexualidad y conductas homosexuales y todo eso. De eso está hablando. Que no se vista, la mujer no se vista como hombre con la intención de seducir a mujeres. Y viceversa. El hombre no se debe vestir como mujer, o el transvestismo, para intentar seducir a hombres. Eso es lo que está enseñando este versículo. En ninguna parte de este texto y en ninguna parte de la escritura está hablando de pantalones, hermanos. Hace muchos años yo repartí entre los hermanos y las hermanas un escrito. Hermano, rómpelo. Rómpelo. No enseña claramente la idea de Dios. La enseñanza clara de Dios respecto a la vestimenta la encontramos claramente en la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice que las mujeres deben ataviarse, con decoro, pudor, modestia. Ahí es donde encontramos la verdadera enseñanza de Dios respecto a la vestimenta. Y cuando hablo de vestimenta me refiero a vestimenta de cualquier tipo, ya sea que utilices pantalón, ya sea que utilices falda, ya sea que utilices cualquier tipo de blusa. Y no solamente esos principios no solamente se aplican a mujeres, también se aplican a hombres. Nosotros debemos ser puros en ese sentido. Y esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, es la enseñanza de Dios respecto a la vestimenta. Ese es el estándar. Entonces, si has de venir, hermana, con pantalón a la congregación, o si has de estar en otro lado, porque ese es otro punto. Hay quienes enseñan que a la congre se viene con falda. ¿Dónde dice eso? Ahora, estoy de acuerdo en que las hermanas vengan con falda. Que vengan con falda. Está bien. Lo que no está bien es que nos volvamos críticos y condenemos a aquellas hermanas que deciden venir con decoro, pudor y modestia con un pantalón el domingo. Eso es lo que no está bien. Que critiquemos, que juzguemos cuando la Biblia no juzga y no critica nada de eso. Si vas a utilizar un pantalón, con decoro, pudor y modestia. Si vas a utilizar una blusa, con decoro, pudor y modestia. Eso es lo que enseña la Escritura. Y ese es el mandamiento del Nuevo Testamento en la gracia para los cristianos. Y como estamos en la gracia, decoro, pudor y modestia, para nada te está diciendo que tienes que vestirte inmodestamente. Para nada tiene que ver con impiedad, para nada. Esa es la enseñanza, hermanos, y espero que con esta aclaración nos quede suficientemente claro. La regla de Dios para la vestimenta es decoro, pudor y modestia. Ya sea que utilices falda, ya sea que utilices pantalón, ya sea que utilices cualquier tipo de prenda, decoro, pudor y modestia. Este es uno de los ejemplos más comunes. Sin embargo, no es el único. Me sorprendí la cantidad de preguntas que recibí en el retiro con respecto a que si es pecado que se utilicen aretes. Me sorprendió. Pensé que esto ya estaba más claro, pero fueron suficientes, bastantes las preguntas respecto de esto. La mujer no debe usar aretes, es la idea del legalismo. Y el pasaje que utilizan en general es Isaías 3, verso 17 al 23. Ese es el pasaje que utilizan. Si me acompañas en tu Biblia, a Isaías 3. Dice el verso 17: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Verso 18: en aquel día quitará el Señor, fíjense lo que dice, en aquel día quitará el Señor el atavío es adorno, el adorno del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos,
los anillos, los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Así, todo esto, hasta el verso 23, está hablando de adornos que se ponían las hijas de Sión, las hijas de Jerusalén, las israelitas. Con todo esto se adornaban. Ahora entiendes por qué las mujeres de hoy se tardan un montón cuando salen. Atavío en el calzado, redecillas, lunetas, collares, pendientes, brazaletes, cofias, atavíos de las piernas, partidores de pelo, pomitos de olor, zarcillos, anillos, joyeles de las narices, ropas de gala, mantoncillos, velos, bolsas, espejos, lino fino, gasas, tocados. Y la gente que sostiene esto dice, ya ve lo que dice aquí el Señor les quitará. Bueno, insisto, la escritura se tiene que estudiar en su contexto y siempre tenemos que preguntarnos por qué el Señor está diciendo esto. La respuesta a estos pasajes está en el verso 16. Y el verso 16 dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Y después, ahora sí, el verso 17 dice, el Señor raerá su cabeza de las hijas de Sión, las va a dejar pelonas. Lo que está condenando aquí el Señor no son los adornos de las mujeres. Lo que está condenando aquí el Señor no eran los adornos que se ponían. Lo que está condenando el Señor es la intención con la que se adornaban tanto. Y su intención era, verso 16, se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando, para que todo el mundo las voltee a ver. El pecado no está ni en el calzado, ni en la redecilla, ni en la luneta, ni en los collares. Ahora, la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a collares y todos esos, dice que la mujer piadosa debe andar con prudencia y que tenga cuidado de qué tantos adornos y joyas se va a poner, ¿no? El apóstol Pedro nos enseña claramente respecto de eso. No está diciendo que no lo pongas, está diciendo que la mujer piadosa debe ser prudente y cuidadosa cuando se ponga alguno de estos adornos o cuando se ponga varios de estos adornos, debe ser cuidadosa. Pero el pecado y lo que está juzgando Dios no son los adornos. Lo que está juzgando Dios es el corazón de esa mujer que se adorna. Y es una mujer que se adorna con soberbia, con orgullo, con vanidad, que me vean, que me aplaudan, que me admiren. Ese es el pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los que enseñan que es pecado a través de este texto, que usar aretes o pintarse o adornarse están mal delante de Dios, están sacando de contexto un versículo de la Biblia y no están enseñando la verdad de Dios. La verdad de Dios es, Dios juzga a las mujeres soberbias, orgullosas, arrogantes, presumidas, vanidosas, sensuales. Eso es lo que está juzgando aquí. Porque cuando habla de que cuando caminan van danzando con los pies, ya te las vas imaginando, ¿no? Sensuales. Que los hombres las codician. Eso es lo que está juzgando Dios en estos pasajes. No los adornos, hermanos. No los adornos. Por eso es que el asunto de los aretes para Dios no es tema. No es tema. El pensar que si te pones o te quitas aretes te hace más o menos santa, para Dios no es tema. No hay soporte bíblico ni escritural, porque lo que Dios está mirando es con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo. Me ha tocado ver, fíjense nada más para que vean, porque un extremo diría,
Dios juzga a la mujer que se adorna mucho. ¿Con qué intención te adornas mucho? ¿Con qué intención te pintas así? ¿Con qué intención te cuelgas las pulseras o los collares que te cuelgas? ¿Con qué intención lo haces? Bueno, me ha tocado encontrar que hay personas que ni se pintan mucho, ni se cuelgan aretes, ni se visten sensuales, con la intención de que digan, qué piadosa mujer. Eso es pecado también. Eso es pecado también. Porque la intención de su corazón es torcida, sencillamente. Porque la intención de su corazón no es recta, no es agradar a Dios, no es honrar a Dios, es llevarse la gloria a Él. Del otro extremo, claro. Mujer tan cristiana, qué mujer tan piadosa, qué mujer tan pulcra, y en realidad está llena de orgullo en su corazón. Ya me vieron que sí soy bien cristiana. Entonces, debemos tener cuidado con todo esto. Estos son de los más comunes, pero no son los únicos. Ya te decía, el verso 16 está el secreto. Ahora, también se dice que la mujer no debe cortarse el cabello o pintar las canas, y que si una mujer se corta el cabello está en pecado. Hay lugares donde se enseña que la mujer no debe cortarse nunca el cabello, aunque esté lleno de ruzuela, no importa. ¿Y qué es pecado si lo hacen? No hay soporte en la escritura para enseñar eso. No hay soporte en la escritura. Que está mal que una mujer se pinte las canas, que la falda larga para la congre, no importa que la semana como te vistas, pero para la congre falda. O sea, no hay soporte en la escritura para eso. No hay nada en la Biblia que enseñe esto y que soporte esto. Una mujer no la hace más piadosa que el domingo se ponga falda y entre semana vista de otra manera. No la hace más piadosa. Insisto, la regla para la mujer cristiana en la gracia: decoro, pudor, modestia. Decoro, pudor, modestia. Quien quiera ponerle más de eso a la palabra de Dios, está haciendo eso, le está poniendo de más. No comer pan de muerto. Enseña eso, hermano. Hay quien enseña que es pecado comer pan de muerto. No hay soporte en la escritura. Ahora, para todo esto hay quien te encuentra un versículo y te dice, mira, aquí dice la Biblia, pero es exactamente el mismo patrón. Lo saca totalmente de su contexto. No tiene una exégesis, no tiene una interpretación correcta. Es más, no tiene ni la intención de entender qué era lo que Dios estaba enseñando ahí. Eso está mal. Hacer interpretaciones propias de ciertas cosas proyectando nuestros propios prejuicios. Con humildad debemos reconocer que como personas tenemos prejuicios propios, cosas que a nosotros algunas nos parecen mal. Y como a mí me parecen mal, como a mí me parece que eso no es correcto, pues entonces yo le tengo que hacer entender a la otra persona que eso no está bien, que está mal, porque a mí, según yo, eso está mal. Y no tiene ningún soporte, y a veces se atreven a hacer exactamente lo mismo. Por ahí buscan un versículo, a ver, Señor, dame un versículo para decirle que esto está mal. Pero no es una enseñanza bíblica, no es palabra de Dios. Tú estás buscando un versículo para acomodarlo a tu prejuicio y pasarlo como palabra de Dios. Esa es una práctica muy común. Debemos cuidarnos de nuestros propios prejuicios, hermanos. Debemos cuidarnos de no hacer y pasar por palabra de Dios algo que personalmente a mí me parece incorrecto. Ahora, hay cosas que puede ser que a algunos nos parezca bien, a otros nos parezca mal. Puede ser, sí, está bien. Somos formados, educados, criados en diferentes culturas, pero nuestra autoridad es la palabra de Dios. Si queremos ser bíblicos, si queremos andar en su voluntad, tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que conocer para ello la palabra de Dios. ¿Qué enseña Dios? ¿Qué prohíbe Dios? ¿Qué no prohíbe Dios?
para no poner cargas a los hermanos que Dios no está poniendo. ¿Por qué? Porque nos volvemos criticones, hermanos. Criticones. Y eso sí no lo vemos. Eso no lo vemos como pecado. Murmuramos contra los hermanos, murmuramos contra los demás, de que se puso pantalón, murmuramos contra ellos. Y nos damos cuenta de que estamos pecando por murmuradores, por criticones. Pero nuestro legalismo no nos deja ver eso. Es más, nos hace sentir bien. Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como ese hermano. Yo sí me pongo falda. Yo sí tengo cuidado de esto. Y eso es pecado. Detrás del legalismo hay orgullo y justicia propia, hermanos. Tengámoslo claro. Vemos criticones, chismosos, y nos creemos con el derecho de juzgar a todo mundo, aún en temas donde Dios no juzga, donde Dios no tiene tema, donde Dios no tiene tema. Cuando hablamos de estos dos problemas, hermanos, ¿estoy viendo mi tiempo? Encontramos que los dos tienen el mismo origen: un desconocimiento de la persona y carácter de Dios y una ignorancia de lo que la Escritura enseña sobre la gracia de Dios y sobre el comportamiento cristiano. Todo esto, perdón, se me olvidó comentarles acerca de las últimas diapositivas, la anterior a esta, sobre todo esto. Así como el movimiento de Salvo Siempre Salvo se derivó y se desvió de un movimiento histórico, también este movimiento legalista, herético, también se desvió de un movimiento histórico. En el siglo XIX surgió un movimiento conocido como el movimiento de santidad. Seguramente algunos han leído. Fue un movimiento genuino que enseñaba que las personas podían volverse a la voluntad de Dios y vivir vidas santas y rectas. Por ejemplo, Juan Wesley y el metodismo fueron parte de este movimiento. Después de ello se añadieron denominaciones pentecostales clásicas. El pentecostalismo clásico tiene una buena doctrina, hermano. El problema es cuando se desvían todos los demás. Y entonces de este pentecostalismo clásico, del movimiento de santidad, empezaron a surgir otras denominaciones que también fueron distorsionando la enseñanza del movimiento de santidad y empezaron a añadir mandamientos de hombres como los que hemos mencionado. Entonces, para ser santos, no comas pan de muerto. Para ser santos, hace años platiqué con una mujer que me dijo que ella no utilizaba desodorante porque era pecado contra Dios. Y cuando yo le cuestioné que por qué era pecado, más bien era pecado contra el prójimo, cuando yo le pregunté por qué era pecado, ella me dijo, es que estoy alterando el olor natural que Dios me dio. Nosotros, de nuestras propias ideas, le aumentamos a la palabra de Dios. Y entonces surge de que no uses aretes, de que no te pintes, de que no uses desodorante, de que faldas largas hasta los tobillos, de que ciertos ritmos, cantitos en alabanzas, cosas que no tienen nada que ver con Dios y con la santidad. Le decía yo, ahora sí pasamos a esto. Los dos tienen un mismo origen, un desconocimiento de la persona y carácter de Dios y una ignorancia de lo que la Escritura enseña sobre la gracia de Dios. La gracia verdadera es poder de Dios para vencer el pecado y vivir libres para ser. En lo que te acabo de exponer en las últimas diapositivas, de ninguna manera estoy invitando a nadie ni a la iglesia, Dios me guarde de eso, a vivir en la ligereza y en el pecado. Lo que estoy enseñando y lo que estoy diciendo es que Dios en su gracia nos da una libertad y una vida. La gracia verdadera es un poder de Dios para vencer el pecado y vivir libres para servirlo y honrarlo. Eso es lo que estoy
diciendo en todo esto. La gracia de Dios nos ayuda a vencer el pecado. Fíjate lo que dice este texto y ya vamos a terminar. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hay varias cosas importantes aquí y con esto vamos a terminar nuestra reunión. Dice al inicio de este versículo que estamos estudiando, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, lo primero que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta es que la gracia, ya lo había mencionado desde un principio, es de principio a fin. Es decir, en la gracia de Dios podemos ser salvos. Somos salvos, por gracia a través de la fe. Y es lo que está diciendo aquí. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado. ¿Y cómo se mostró? A través de Jesucristo. Jesucristo es la gracia en persona. A través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos a través de la fe en Él. Y después dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad. Punto muy importante, hermanos. La gracia de Dios no es ninguna licencia para pecar. La gracia de Dios no es ningún tipo de indulgencia para decir yo puedo hacer lo malo, vivir alegrándome haciendo lo malo y sigo siendo hijo de Dios y un día voy a estar en el cielo. Eso no es la gracia de Dios bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, se nos dice aquí en este texto que la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos. La traducción literal es nos educa. ¿Por qué? Pues porque cuando venimos del mundo, tantito antes de que el Señor nos salvara, nuestras pasiones están desordenadas, hermanos. Nuestros pensamientos están desordenados. Venimos educados por el mundo. Venimos desenfrenados. Cuando Dios nos toma por hijos, nos mete una disciplina, pero como humanos que somos acostumbrados a hacer lo malo, nos cuesta entender la Escritura. Bueno, la gracia de Dios nos educa, nos enseña, nos va enseñando a través de la palabra, y el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos ayuda a tener dominio propio para controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Y entonces se vuelve esa combinación poderosa de la palabra de Dios en su gracia y del Espíritu Santo que se va dando esa transformación. La palabra de Dios nos educa. Lejos de permitirnos una vida licenciosa de deshonra y de desobediencia a Dios, la gracia de Dios es la que nos va educando a cómo vivir para agradarle. Sin embargo, y esto lo quiero remarcar, es en sus términos, hermanos. Cuando aquí la palabra de Dios habla de renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, está hablando de la impiedad y los deseos mundanos según Dios, no según nosotros. Volvemos al punto. Porque muchas personas cuando leen este versículo, los deseos mundanos, de a ver, hermano, no puedes hacer esto, porque eso es del mundo. Tiene que ser en los términos de Dios. Lo que para Dios es impiedad y lo que para Dios es deseos mundanos. No le añadamos. Quitemos los prejuicios que tenemos. Dejémonos enseñar por la palabra de Dios. Porque si la falda no tiene la altura que a mi juicio debe ser la altura de la falda de una mujer cristiana, entonces ya está bien mundana, la hermana filistea. Cuando la Escritura dice la impiedad y deseos mundanos, es en los términos de Dios. ¿Cómo entendemos los términos de Dios? Estudiando la Escritura.
Solamente conociendo la Escritura, estudiando la Escritura, profundizando en la Escritura, es que vas a entender a qué se refiere Dios cuando habla de impiedad y deseos mundanos. Porque ese es el error en el que el legalismo cae. Lee pecado, dice, ya ves, no tienes que hacer esto. Pero cuando Dios nunca menciona eso o tales cosas como pecado. Después dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, creo que está claro con este versículo que lejos de que la gracia nos lleve al pecado, nos lleva a santificarnos, hermanos. Pero, insisto, en lo que santificar significa para Dios, no para nosotros. No en nuestro concepto de ser santo, sino en el concepto de Dios de lo que es ser santo, en el concepto de Dios de lo que es ser creyente, en el concepto de Dios de lo que es la vida cristiana, en el concepto de Dios. Y a eso nos vamos a referir en las siguientes enseñanzas. Cómo la vida, cómo la gracia de Dios influye y transforma la vida cristiana en los diferentes aspectos de su vida y en las diferentes áreas de su vida. Es necesario que aprendamos de esto. Es necesario que a través de la palabra de Dios renovemos nuestros pensamientos y nos quitemos los prejuicios que a través de los años nos hemos formado, hermanos. Es importante esto. Bien, termino mi última diapositiva y solamente son puntos para recordar. La Biblia nos enseña la gloriosa doctrina de la gracia, que es un poder para vencer el pecado y vivir en libertad para servir al Dios de su obra. No es ningún permiso para vivir en el pecado. No es ningún permiso para volvernos indulgentes. No es ninguna de esas cosas.